Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de la Sagrada Familia siempre es motivo para reflexionar sobre este don que el Señor a todos nosotros nos ha hecho de nacer en una familia humana. Recuerdo haber escuchado a un sacerdote en Alicante que se quejaba porque decía que qué modelo para nuestras familias humanas era la Sagrada Familia, porque ninguno de nosotros, como la Virgen María, fue concebido sin pecado original en previsión de los méritos de Cristo, y porque ninguno de nosotros, como San José, es el justo por antonomasia que siempre hizo la voluntad de Dios. El que la Iglesia ponga ante nuestros ojos el modelo de la Sagrada Familia es, en primer lugar, para que nazca en nuestro corazón el agradecimiento. La familia es esa célula que sirve para que la sociedad se mantenga cohesionada y unida. Es en la familia donde nacemos y aprendemos lo esencial de la vida. Yo les digo a los padres de primera comunión, que muchas veces traen a sus hijos para que se preparen para la primera comunión, pero normalmente a misa no suelen traerles, les digo siempre lo mismo. Nosotros, la parroquia, hace una tarea y una misión subsidiaria. Es en la familia donde se transmite la fe, y la parroquia es un instrumento de ayuda a la familia, a los padres, en vuestro deber de transmitir la fe a sus hijos. La familia es un don de Dios, porque nos enseña, nos protege, porque guía nuestros pasos, porque nos ayuda a crecer. El problema es que vivimos en una sociedad donde el concepto de familia está desvirtuado. Todos conocemos cómo se dice que hay distintos modelos de familia, tipos de familia, porque se ha aprobado, por ejemplo, el mal llamado matrimonio homosexual, donde 2 personas del mismo sexo que conviven son consideradas familia, porque se les llama matrimonio. En realidad esto no es así, y los cristianos lo sabemos. Y por más que estas personas que conviven y digan que forman parte de una familia, e incluso tienen hijos, muchos de ellos, todos lo sabéis, por vientres de alquiler. Por más que esto esté permitido, nosotros siempre diremos que esto no es lo natural. Dios quiso que el hombre y la mujer se unieran, formaran una sola carne y en ese contexto de amor se engendrará la vida. Pero vivimos en el mundo en el que vivimos y la Iglesia tiene que aprender a predicar la verdad con las circunstancias que nos ha tocado vivir. ¿Qué creo yo que es importante de la figura de la Sagrada Familia
para unos padres que viven en el siglo XXI, que tienen que educar a sus hijos en el contexto social en el que nosotros nos encontramos. Primero me estoy refiriendo a padres católicos, lógicamente, padres que tienen fe. Si no se tiene fe, les educarán en sus valores si es que los tienen. Pero si una persona tiene fe, tiene que aprender, en primer lugar, a darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón, como hizo San José y como hizo la Virgen María. ¿Por qué subían a Jerusalén todos los años? Para cumplir con el precepto que decía que en tiempo de Pascua había que subir a Jerusalén. Y por eso ellos subieron. Podían haber buscado excusas, porque había dificultades, que si el frío, que si la inseguridad. No las buscaron. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor. Y porque Dios es el Señor, tiene que ocupar el primer lugar en el corazón de la persona y, por extensión, en el corazón de la familia, formada por personas. Porque Dios es el Señor, Dios tiene derechos. Porque Dios es el Señor, aunque me cueste, tengo que aprender a hacer lo que Dios tiene derecho a que yo haga, a lo que es mi deber y mi obligación. Y por eso en la familia es importante que se transmita esta relación con Dios, no la relación con Dios de que voy a misa o rezo solo cuando tengo interés, porque estoy necesitado, pero no cuando no tengo aparentemente o humanamente, materialmente, nada que pedir. No, aunque no tenga nada que pedir, tendré que venir a misa para encontrarme con Cristo. ¿Por qué? Porque es mi Señor, porque se quedó en la Eucaristía y me ama y quiere llenar mi corazón con su gracia y con su amor. Dios tiene derechos, yo tengo deberes. Esto son los padres los que tienen que enseñarlo a los hijos y lo tienen que enseñar con el ejemplo y con el testimonio. Y por lo tanto, nos vamos de vacaciones. Hay que ir a misa los domingos. Es imposible porque estás en un país donde el cristianismo a lo mejor ni siquiera tiene una huella residual, porque apenas hay iglesias o no las hay. Bueno, entonces no estás obligado. Pero ¿cuántas veces vamos a lugares donde sí hay iglesias y por pura comodidad? Porque es que no quiero que los demás digan, claro, es que este cambia los planes. Oye, es domingo, yo soy católico, yo tengo que ir a misa y mis hijos también. Porque para mí Dios es importante. En primer lugar, la Sagrada Familia supo darle a Dios el lugar que le correspondía en su vida familiar, el primero. Y por eso suben a Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret, que no estaba cerca de Jerusalén. Tenían que hacer varias jornadas de camino para llegar a ese lugar. Pero había que hacerlo, porque Dios es el Señor. Dios tiene derechos, como Señor y Creador de todo lo que existe, como Padre también de cada uno de nosotros. Primer aspecto, por tanto, que es importante que vivamos hoy en día, más que nunca, es Dios es el Señor. Y eso los padres tienen que transmitirlo a sus hijos, de palabra y con el ejemplo. Segundo aspecto, que se desprende de este mismo. Hay momentos en la vida donde no podemos comprender los planes de Dios. Hay momentos en la vida donde como persona tengo que aceptar que yo soy criatura, pero que hay un creador, que yo no puedo controlar todo, ni entender los planes de Dios, que hay cosas de Dios que entiendo lo que Él, porque se ha hecho pequeño, me revela y me da a conocer, pero que hay muchos aspectos de mi vida y de la vida de Dios que no puedo comprender porque me exceden. Recordar aquel pasaje que cuentan de San Agustín, que estaba él intentando explicar como buen teólogo en qué consistía el dogma de la Santísima Trinidad, y tenía la cabeza tan abotargada que decidió irse a dar un paseo por la playa, por el Mediterráneo, y que caminando vio a un niño que cogía agua en una concha, iba corriendo al mar y la echaba en un agujerito que había hecho en la arena. Que entonces San Agustín, que creía que sabía lo que el niño estaba haciendo, le dijo, ¿pero qué es lo que pretendes? Que el niño le dijo, quiero meter toda esta agua en este agujerito. Y San Agustín, con una sonrisa y mirándole tiernamente, le dijo,
Es imposible, porque el mar es más grande que el agujerito que tú has hecho. Y el niño, que resulta ser un ángel, le dijo, pues lo mismo te ocurre a ti con Dios. Es imposible que tú puedas comprender plenamente el misterio de la Trinidad, porque Dios es mucho más grande que tú, y tú eres obra de Dios, y no puedes meter en tu cabeza al Creador. Por lo tanto, hay un segundo aspecto, que es aceptar el misterio. El misterio de que no siempre comprendemos los planes de Dios. Se ha muerto una persona querida por nosotros, una enfermedad que toca la puerta de nuestro corazón, dificultades familiares, problemas laborales. ¿Por qué, Señor? No lo comprendo, no entiendo. Rezas, pides ayuda al Señor, parece que el Señor no te escucha, pero el Señor sí te escucha. Lo que pasa es que Dios es más grande que tú, y hay veces donde no comprendes. Tienes que aceptar el misterio. ¿Qué hizo la Virgen María cuando retornan? Ya habían hecho una jornada de camino, retornan a Jerusalén porque el niño no estaba en la caravana y ven al niño que está discutiendo con los maestros de la ley. María conservaba todo esto en su corazón. María no entendía, porque no podía entender los planes de Dios, pero sí los aceptaba, sí asumía el misterio. Cuando tú no asumes el misterio, al final tu fe entra en crisis. ¿Por qué? Porque solo dices que tienes fe si comprendes a Dios, porque solo dices que tienes fe si el Señor te da lo que tú le pides, pero no te das cuenta que eso no es fe. ¿Qué significa la fe? La fe es una virtud que implica confianza. Confianza en Dios, si es fe religiosa, porque todos tenemos fe. Un niño pequeño tiene fe que sus padres no le van a echar en la leche veneno. Tú le dices a un niño pequeño de 7 o 8 años que se está tomando un tazón con leche y con colacao, ¿tú crees que tu padre te han podido echar veneno? Mis padres no, son sus padres. Tiene confianza en ellos. Eso es fe, confianza. Cuando yo tengo confianza en Dios, no comprendo los planes del Señor, pero no me rebelo contra Él, como hizo la Virgen María en tantos momentos de su vida. Aceptó el misterio. En su interior conservaba todo lo que ocurría en su corazón, pero no rumiando y buscando razones para desconfiar de Dios, porque a veces somos rumiantes y una y otra vez le damos vueltas a las cosas. ¿Para qué? Para concluir, Dios no me ama. Para concluir, este Dios no me quiere. ¿Cómo que Dios no te quiere si envió a su Hijo al mundo para salvarte? ¿Cómo que Dios no te quiere si permitió que su Hijo no solo se hiciera hombre, sino que además se quedó en la Eucaristía para ser nuestro alimento y nuestra vida? Claro que Dios te quiere, aunque no comprendas los planes de Dios. Asume el misterio. Es que no siento, voy a misa y no experimento nada. Es que rezo y parece que el Señor no me escucha. No retes al Señor, confía en Él. Acepta que el alma pasa por distintos estados y hay veces que el alma pasa por el estado de la sequedad. A veces Dios te probará para ver si solo le sigues cuando sientes satisfacción, o a veces son tus pecados los que hacen que no puedas sentir a Dios, porque estás tan lleno de faltas que no experimentas su amor. Pero no es que Dios haya ido, es que tú y tu corazón está lleno de miseria, porque no te has confesado con frecuencia o porque no pides perdón por tus faltas. Por lo tanto, segunda actitud, virtud que tenemos que aprender de la Sagrada Familia: aceptar el misterio. Cuando no comprendamos los planes de Dios, no nos rebelemos contra Él, fiémonos de Él, porque es el Señor, porque es mi Señor, me fío de ti, Señor. Recuerdo los momentos de luz, las veces donde he sentido el amor de Dios, y en lugar de retar al Señor y rebelarme contra Él, me fío de ti, Señor. Tercer aspecto que tenemos que imitar de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia estaba unida en el amor. Ya sabemos que la unidad no significa uniformidad. Uniformidad es que todo es monocolor, pero Dios no quiere que sea monocolor.
Cada uno de nosotros tiene sus rasgos temperamentales. Somos distintos y en una familia papá y mamá tienen una forma de ser y sus hijos nacen con unos rasgos determinados. Son distintos. Pero en la familia tiene que primar la unidad. Y hemos de vivir aquello que decía la fundadora de los focolares, Chiara Lubich. Más vale lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. ¿Cuántas veces discutimos por tonterías? ¿Cuántas veces hay entre nosotros divisiones por temas que no son importantes? En esos momentos, aprender a ceder. No es importante, voy a hacer feliz a mi esposa, o voy a hacer feliz a mi esposo, o voy a hacer feliz a mis padres. No es importante, cede. Más vale lo menos perfecto. A lo mejor tenías tu razón porque querías ver una película y estabas antes que tus hijos o que tu marido o que tu mujer. ¿Pero qué te cuesta ceder? Para buscar la unidad, para amar al otro, para hacer feliz al otro. Sin ese amor de entrega, sin ese ceder, sin ese perdón, sin ese buscar el bien del otro, no puede haber unidad. La unidad no significa que veamos todo igual. La unidad significa que por mantenernos unidos, por amar al otro, merece la pena ceder, para de esa manera buscar el bien común y hacer feliz a la otra persona. La Sagrada Familia estaba unida en torno al amor a Dios. Y porque había esa unidad, existía entre ellos ese clima que les hacía buscar el bien común y no hacía que el egoísmo de cada uno de ellos sobresaliera sobre los demás. Como María, como José, busquemos nosotros también la unidad, para de esa manera evitar lo que divide y por lo tanto lo que nos separa. Que el Señor nos ayude a vivir el ejemplo de la Sagrada Familia. Nos ponemos en pie.